euforia y libertad. Familia, ¿cómo estamos? Hoy iniciamos el capítulo 7, Ira, que tiene una calibración de 150. Y familia, que aparezca todo antes de comenzar de repente una lectura que conlleva X emoción, te invito a que durante, mientras o antes puedas escribir todo lo que esa emoción representa para ti. Por ejemplo, hola Diego. Por ejemplo, muchos besos y abrazos Diego. Qué bendición que estés aquí. Espero que te esté yendo fenomenal como sé que te está yendo. Bueno, hoy ira, es decir, anota todos aquellos momentos, situaciones, circunstancias, personas que te producen ira, que te causan ira. ¿Para qué? Para que mientras vayamos leyendo este capítulo puedas entenderte, puedas comprenderte y puedas trascender esa ira, esa emoción. Creo que ahora se va a escuchar mejor si me acerco aquí. Entonces, vamos con todo. Ira. A mí, por ejemplo, cuando estaba trabajando bajo relación de dependencia, me daba mucha ira mirar para los costados. Por ejemplo, a lo que voy es, yo me comparaba muchísimo. Veía que mi colega de al lado atendía a 5 personas mientras yo atendía a 25 personas en el día o más. Entonces, ¡wow! Me daba una bronca, una ira. Claro, estaba mirando para los costados. Es decir, estaba distraída en el exterior. ¡Qué gran trampa! Distraernos en el exterior, porque recuerda, familia, todo lo que estás viendo en el exterior forma parte de tu pasado. Es así de wow, loco. Hola Sil, ¿cómo estás? Así que eso es tu pasado. Entonces, no te fijes en las circunstancias externas para crear tu futuro. Porque tus circunstancias, todo lo que estás viendo ahora, este buzo, esta manera de sonreír o esta cara o este peinado, forma parte de una idea, un pensamiento, un algo que fue elegido y decidido antes. Así que, hola Sil, te cuento, todos los días estoy leyendo 1 hora de Hawkins, que Hawkins fue un psiquiatra y hoy toca el capítulo Ira. Así que la invitación es, recuerda aquella situación, persona que te ha producido ira, para poder trascenderlas mientras vamos leyendo. Este libro se llama Trascendiendo los niveles de la conciencia, la escalera a la iluminación. Así que, si te quedas, ya sabes hacia dónde estamos yendo. Bienvenido entonces todos y todas. Dice, la ira puede llevar a cualquier acción constructiva o destructiva. Cuando las personas salen de la apatía y el sufrimiento y lo convierten en miedo como forma de vida, empiezan a desear. El deseo lleva a la frustración, que a su vez conduce a la ira. Por tanto, la ira puede ser un punto de apoyo por el cual los oprimidos son finalmente catapultados a la libertad. ¡Wow! O sea, ayer vimos el capítulo El deseo, y el deseo estaba visto como una trampa. ¿Por qué? Porque estábamos deseando un algo y cuando sucede ese algo, volvemos a desear un algo más. Y al final nos vemos identificados con ese algo que estamos decidiendo querer en nuestro mundo físico sin tener en cuenta la verdad que somos. Entonces nos identificamos desde lo que tenemos afuera y no de la verdad que somos. Así que continuemos entonces. Hoy dice, el deseo lleva a la frustración que a su vez conduce a la ira. Bien, ¿por qué? Porque el deseo calibra menos que la ira. O sea, al menos estamos yendo por buen camino. La ira calibra 150. Así que dice, por tanto, la ira puede ser un punto de apoyo por el cual los oprimidos son finalmente catapultados a la libertad. Lo que imagino acá que va a venir es, oh, no me está saliendo esto que quiero que me salga. Si comienzo en ese bucle, todo el tiempo de decir no me sale esto que quiero que me salga, voy a seguir en ese bucle, ¿no? En esa tela de araña. Ahora, si me da tal bronca y puedo ser capaz de observarlo, tengo la posibilidad de tomar conciencia de ello. Y recuerda, este libro es Trascendiendo los niveles de conciencia. Entonces dice, la ira puede ser un punto de apoyo por el cual los oprimidos, es decir, los deseos que no se están cumpliendo como yo quiero que se cumplan, pueden ser catapultados hacia la libertad.
La ira por la injusticia social, la victimización y la desigualdad ha activado grandes movimientos que han llevado a cambios importantes en la estructura de la sociedad. Bueno, el punto positivo de la ira. Tenga en cuenta que fueron los movimientos y no la propia ira lo que trajo el beneficio constructivo. ¿Ok? Es decir, no es esa emoción, sino el movimiento. Bueno, la energía en movimiento, no solamente la energía de la ira. La ira, sin embargo, se expresa más a menudo como resentimiento o como estilo de vida ejemplificado por la irritabilidad. Las personas que explotan son muy sensibles a los desaires y convertirse en coleccionistas de injusticias, así como a ser camorrista, discutidor, beligerante o litigioso. ¿Alguna vez has explotado ante una situación? ¿Qué tal estás hoy con tu equilibrio emocional? La ira que surge de esos deseos frustrados se basa en el campo de energía por debajo de él, o sea, el deseo. La frustración viene de exagerar la importancia de esos deseos. La persona enojada puede, al igual que el niño frustrado, entrar en cólera. La ira lleva al odio con facilidad, que tiene un efecto erosivo en todos los ámbitos de la vida de una persona. La ira como emoción prevalece en la sociedad como reacción transitoria, pero la ira como nivel de conciencia es indicativa de dominio por un campo omnipresente de energía negativa que es reflejo de la percepción del ego distorsionado. Es decir, campo omnipresente. Vamos a traducirlo al menos por como yo lo interpreto. Campo omnipresente. Cuando tú estás pensando algo, en realidad no eres tú la única persona que está pensando ese algo. Hay un campo colectivo de energía que está leyendo o pensando lo mismo que tú estás pensando. Como dijo Hawkins en el libro anterior, tú crees que lo que estás pensando no está siendo sabido por otra persona. O sea, que otra persona no sabe lo que tú estás pensando. Y en realidad hay una conciencia colectiva. Entonces, en esa ira omnipresente, en ese campo omnipresente de la conciencia colectiva, el ego negativamente se está alimentando. Ayer Hawkins dijo algo que fue wow, que el ego únicamente se alimenta de su propia negatividad. No se puede alimentar de la energía vital, de lo que llamamos prana, de lo que llamamos chi. ¿Por qué? Porque todo aquello que es carente de integridad se disipa. Entonces el ego, distorsionado, dice, el ego cree que es Dios. El ego nos hace creer que es Dios, es un campo omnipresente. Imagínate como si todo el tiempo nos atraviesan olas. Hay un campo consciente colectivo y hay algo por encima de ello, lo cual te permite observar esa frecuencia que, como bien dicen, cuando tú tienes una frecuencia más elevada, la frecuencia más baja pasa. Tú puedes observarla. Qué lindo ese nivel de iluminación, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás en ira, no estás en apatía o en depresión, estás en ira. Estás en un nivel superior, no tan positivo, lo sabemos, pero en 150 estás calibrando por encima de 75, ¿se entiende? Entonces dice, un aspecto principal de la distorsión es una visión del mundo narcisísticamente orientada y expectativa de que el mundo debe responder y ajustarse a los propios deseos y percepciones. En la medida en que el mundo no está centrado o interesado en un determinado individuo per se, el resultado es la frustración crónica y el resentimiento. Acá voy a hacer un paréntesis, familia, y es, nosotros creemos que nos tenemos que adaptar al mundo. Bueno, pregúntate, ¿es realmente así? ¿Verdad? ¿Me tengo que adaptar al mundo? ¿O puedo crear mi mundo? O bueno, la respuesta que se te venga a ti. ¿Qué tal si la adaptación al mundo es una creencia más? ¿Y dónde te llevaría la idea de que tú eres responsable de la creación de tu propio mundo, con las personas que quieres compartir, en el lugar en donde te gustaría estar, haciendo lo que quieres hacer,
contribuyendo de la manera en que quieras. Ok, todo va a depender de tu creencia. Si tú lo crees, entonces lo creas. Dice, me vino Albert Einstein que decía, es más fácil separar un átomo que un prejuicio en una persona. Así que bueno, ya veremos quiénes se entregan a esta nueva idea y quiénes no. Hola, hola. Continúo. En la medida en que el mundo no está centrado o interesado en un determinado individuo per se, el resultado es la frustración crónica y el resentimiento. El ego narcisista es competitivo y tendente a sentirse despreciado e insultado, incluso a la mínima provocación. Como núcleo del ego se ve soberano, esa es la principal expectativa y conforme, o en cumplimiento de sus expectativas está también la satisfacción de sus deseos o inclinaciones. Es decir, el ego está en el centro de cualquier pensamiento y se tiene que cumplir todas sus expectativas o inclinaciones. Esto se traduce en resentimiento y ardiente ira crónica que disimulan y se expresa como mal genio, mal humor o actitudes de uvas agrias, un chip en el hombro, un disparador en el pelo. La ira también puede hacerse más encubierta. Las posiciones sociales sofisticadas que actúan en el rol de la protesta crónica y la crítica de autoproclamados que atacan furiosamente a los percibidos como enemigos. Periódicamente, la ira reprimida surge evidente del comportamiento agresivo o incluso el asalto físico, así como en expresiones tales como la intimidación, los disturbios públicos. Como los resentimientos se acumulan, las rabietas de carácter periódico o la rabia pueden surgir. Normalmente se expresan en las relaciones con el cónyuge o abuso infantil. La ira crónica a menudo convierte a la personalidad tan agresiva que intenta obligar a otros mediante intimidación y dominación. El estilo de vida resultante es característicamente descrito como tormentoso. Familia, ¿tu estilo de vida está siendo tormentoso? ¿Te gustaría liberarte de la ira que a veces puedes percibir? O si es tu estilo de vida, la ira, ¿te gustaría trascenderla? Bueno, acá vamos. Dice, título, los mecanismos de ira del ego. La estructura del ego es dualista y divide la unidad de la realidad en pares de contrastes y opuestos aparentes que son por tanto el producto y contenido de la percepción, la cual consiste en proyecciones. Es decir, tú estás viendo desde una percepción dualista, ¿no? Cuando estás posicionado en el ego. Te posicionas, percibes y no solo eso, sino que continúas proyectando. Dice, se trata de un defecto básico de la mente, como señaló Descartes, quien aclaró que la mente confunde sus propios razonamientos, res interna y res cogitans, con la realidad externa de la naturaleza tal como es, res extensa o externa. Este defecto básico está cubierto ampliamente en la sección de Verdad contra Falsedad, que es otro libro que ya vamos a leer. El yo personal es, por tanto, operativamente una víctima de sus propias percepciones dualistas proyectadas. Es decir, si hay algo a través de lo cual tú hoy estás sintiendo mal, o sea, te estás mal sintiendo, bueno, eres víctima de tus propias proyecciones. Eres responsable de ese dualismo que estás generando todo el tiempo en tu propia vida. Por debajo del nivel de calibración 200, esto es una limitación que prevalece, en la cual la mente es incapaz de diferenciar entre sus percepciones emocionales, las opiniones, y el mundo exterior como realmente es. En coaching hay una frase que dice, una rosa es una rosa, es una rosa. Una rosa no es una rosa, no es una rosa. Y es re bonita esa frase porque en realidad, ¿cuándo una rosa es una rosa? Una rosa, la flor. ¿Cuándo la flor es una flor? ¿Cómo sabemos que eso que nosotros llamamos flor es una flor? Es a partir de nuestra percepción. Ni hablar si le agregamos flor linda, flor fea, flor etc.
Este impedimento afecta al 78% de la población mundial y al 49% de la población de América. La persona enojada después ve que no le sirve el ego como enemigo. La persona enojada está por tanto siempre a la defensiva y con tendencia a la excitada emocionalidad que se propaga por la activación de los mecanismos del hemisferio cerebral izquierdo, principalmente de origen animal. El ciclo de percepción errónea, seguida por el de ira y resentimiento, entonces activa el cuerpo del sistema nervioso simpático y provoca la respuesta de lucha o huida, con el aumento de adrenalina y cortisona. Tremendo, nuestro cuerpo es una máquina perfecta. ¿Qué tal si la comenzamos a utilizar bien? Así, en las personas enfadadas, todo el sistema nervioso se organiza para la clásica alarma reactiva y la respuesta de estrés, de aumento del ritmo cardíaco, retención de sodio, el aumento de la presión arterial. El ego es alimentado por el aporte de emociones negativas. Otra vez lo enuncia, familia. El ego es alimentado por el aporte de emociones negativas. ¿Qué tal si por un lapso de tiempo o durante toda tu vida dejas de experimentar emociones negativas? ¿Qué pasará con el ego? ¿Qué crees que pasará si su alimento son las emociones negativas? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Hawkins a través de esta simple oración? El ego es alimentado por el aporte de emociones negativas y por tanto se aferra a la negatividad por supervivencia. Mientras el cerebro espiritualizado está apoyado por la energía espiritual, el animalizado ego orientado hemisferio cerebral izquierdo confía en la fuente de la energía animal a través del tiempo evolutivo. Por eso se hablaba de deseo, familia, y en este caso estamos hablando de ira. El ego posicionado teme admitir un error y evita la responsabilidad de evitar el retorno de la ira. Es decir, doy permiso a que la ira aparezca. La principal defensa del ego es proyectar una conciencia punitiva, el superego, sobre el mundo exterior y luego vivir con miedo en forma de temores de venganza. Así el ego enfadado teme de verdad, honestamente y en equilibrio lo que reduciría su dominio y no considera tanto el perdón o ve la inocencia de los demás como anatema. Es decir, si tú tienes ira hoy día en algo, seguro tienes razón para tener esa ira. Claro, si está gestándose el mecanismo del ego, alimentando tu propia negatividad, la propia negatividad del ego, porque es su único alimento. ¿Qué pasaría si dejas de tener emociones negativas? Así, el ego enfadado teme de verdad, honestamente y en equilibrio lo que reduciría su dominio y no considera tanto el perdón o ve la inocencia de los demás como anatema. El ego de las personas enfadadas ve las relaciones como un campo de batalla por el dominio, el control y actitudes primitivas y acciones. La resistencia a renunciar a actitudes peyorativas es que subjetivamente el ego extrae placer de la negatividad, que se propaga y motiva a las personalidades que calibran por debajo de 200. Y acá familia está diciendo que somos creadores de personalidades que calibran por debajo de 200. Cada vez que nosotros estamos calibrando por debajo de 200, seguimos propagando y motivando personalidades que calibran por debajo de 200. Tú interpretarás a tu manera qué significa esto. Lo vuelvo a leer porque es otra oración para tener en cuenta nuestra responsabilidad en el mundo que creamos. La resistencia a renunciar a actitudes peyorativas es que subjetivamente el ego extrae placer de la negatividad, que se propaga y motiva a las personalidades que calibran por debajo de 200. En contraste, a las personas por encima de 200 les disgusta la ira por sí mismas y se sienten incómodos en ella. Socialmente, la ira es un detrimento de la familia, un detrimento del lugar de trabajo y otras relaciones, así como para la salud personal. En personas que se sienten interiormente débiles y vulnerables, la ira parece exterior, mientras que en las personas fuertes la ira es vista como una debilidad primitiva, vulgar, que no le gustaba y vista como inmadurez, como clase baja, una embarazosa chiquillada
metedura de pata social. Es como cuando vemos un niño enfadarse, enojarse, porque, por ejemplo, vemos a un niño enfadarse porque el amigo le sacó su juguete, ¿no? Y vemos ira, vemos enojo, como si fuera una pérdida de ese juguete. ¿Qué tal si simplemente jugaban y compartían, verdad? ¿Qué tal si ese juguete en realidad ni siquiera le pertenece? Porque ya sabemos, familia, llegamos a este mundo y nos vamos como vinimos. No nos trajimos los juguetes, ¿verdad? Hay un... Bueno, voy a traer un ratito los 10 mandamientos. Hay uno que dice no robarás. En esta dimensión lo podemos entender como no robar, lo que dice. En dimensiones más elevadas, el no robarás implica el no robarás porque no puedes robar, porque nada es tuyo. Nunca nada fue tuyo. ¿Se entiende? Continúo. Cierro paréntesis. En sí, la ira no es más que una emoción subjetiva que en realidad no logra por sí misma nada en el mundo, como podría el uso de la razón y la moderación. La ira es utilizada por el ego como un sustituto de valor, que en realidad solo requiere ser resuelta, determinada o comprometida. El ego, como animal primitivo inflado de ira e inconscientemente, trata de parecer fuerte y formidable. ¿Viste? Cuando estás en ira pareciera como que sos un gigante. ¿Y qué sucede en las artes marciales? Si tú te pusieras como gigante ante alguien que lucha como arte marcial y ya sabe controlar tu energía en tu contra, toda esa ira está en tu contra. O sea que así tú te caerías ante una lucha con alguien que sabe luchar como arte marcial, porque utiliza tu energía en tu contra. Cuanto más ira tienes, así como lo dijo Hawkins en capítulos anteriores, más débiles al final resultan kinestésicamente tus músculos. Porque recuerda, familia, todo lo carente de integridad se disipa. Entonces parece fuerte y formidable, dice. La posición del ego se propaga debido a que secretamente busca recompensa en la propia emoción. Este mecanismo de autorreproducido es más fuerte al aferrarse al pasado para justificar y alimentar rencores y viciar la culpa que de otro modo resultado de la autohonestidad sobre los propios motivos verdaderos. La falacia de ordeñar el pasado es indicada por su bajo nivel de calibración, debido al hecho de que en la actualidad el pasado ya no existe. ¡Wow! ¡Wow! Debido al hecho de que en la actualidad el pasado ya no existe. Uno puede en realidad solo conocer el presente y en el mejor de los casos es solo una fugaz percepción, porque la verdad es una consecuencia no solo del contenido lineal, sino también del contexto. Tremendo. Voy a volver a leerlo. Solo esta frase me estabilizó las frecuencias cerebrales. Creo que de beta pasé a alfa en un segundo. Dice, uno puede en realidad solo conocer el presente. Y en el mejor de los casos es solo una fugaz percepción, porque la verdad es una consecuencia no solo del contenido lineal, sino también del contexto. Las expresiones clínicas, es decir, el punto de vista desde la ciencia, desde la psiquiatría, respecto a la ira. Vamos, dice, la ira crónica a menudo deriva en consecuencias sociales destructivas, tales como la discordia matrimonial o el divorcio. Familia, ¿quién no conoce esas dos palabras? Lamentablemente, y lo describo y lo destruyo lo que acabo de decir. Dice, abusos en el lugar de trabajo provienen de un desempeño del empleo desigual. Y cualquier realidad en la vida es pura coincidencia. Dice, abusos en el lugar de trabajo provienen de un desempeño del empleo desigual. Familia, ¿recuerdan cómo inicié este vivo en el cual nos estamos compartiendo? Con esto de que yo sentía ira porque miraba a los costados, porque yo hacía X y mis colegas hacían menos X o
Y. Entonces decía, el asesoramiento, abusos en el lugar de trabajo provienen de un desempeño de empleo desigual y el asesoramiento se recomienda con frecuencia. La terapia suele ser ordenada por el tribunal como un requerimiento de probación por las infracciones de la ley, especialmente en la expresión de ira como delincuencia. La investigación muestra que el patrón suele ser evidente en la primera infancia y causa problemas con sus hermanos y compañeros de clase. La beligerancia crónica conduce al rechazo social, que aumenta el resentimiento crónico e ira y justifica lo que incluso podría entrar en erupción, como el homicidio. Familia. Dice Hawkins, desde su punto de vista clínico como psiquiatra, que la ira comienza en la infancia, que ya se puede ver un patrón ahí, y que luego, obviamente, esto se sigue incrementando, como llenando esa bolsa de ira con un resentimiento crónico porque empieza a haber un rechazo social. Y entonces justifica esa expresión de ira. Una variedad del estilo de vida se ve en la expresión clínica como el trastorno de personalidad explosiva, así como trastorno límite de personalidad, donde los estragos pueden ser provocados por trivialidades aparentes. Otra expresión de ira clínica se ve en el trastorno de la personalidad pasiva-agresiva, en el que la pasividad es una forma encubierta de agresión, como resistencia, con erupción periódica de la ira subyacente. Familia, ¿te reconoces como pasivo o como agresivo? ¿Es agresiva tu pasividad? ¿Te lo has preguntado en algún momento? A mí me hace un poco de ruido esa pasividad. Pareciera todo pasivo hasta una erupción, como dice acá, periódica de ira subyacente. Eso te hace menos iracundo. Es inteligente. ¿Crees que no genera enfermedades esa ira guardada en ti? ¿Para qué? La resistencia agresiva proviene de la infancia a la edad de los 2 años, donde aparece como el clásico no de los 2 años. La agresión abiertamente hostil es una característica de personalidad psicopática en la que la ausencia de conciencia permite manifestar la agresión primitiva y lleva a una baja capacidad de autocontrol e intolerancia al retraso. También hay incapacidad para evaluar las consecuencias de las propias acciones o asumir la responsabilidad de ellas. Los trastornos de carácter grave a menudo empeoran cuando las expectativas o demandas no se cumplen con rapidez. Mira, hay un ejemplo de una persona que el autoconcepto, la autoimagen que tiene de sí misma es que es una persona gorda / obesa y que entonces nadie lo quiere por eso. Esta persona va a solicitar trabajo y en las entrevistas laborales, cuando no lo toman, se enoja y comenta: no me estás tomando porque soy gordo, ¿verdad? Familia, imagínate cómo esa continuidad de un no recibido a la edad de los 2 años puede desembocar en un patrón de ira que ya es visto en ese momento y luego a su vez con rechazo social que puede ser visto desde la percepción de la persona, porque al fin y al cabo todo es percepción. Entonces, la persona que está diciendo no me estás tomando porque soy gordo, o sea, no quedo en este trabajo porque soy gordo, ¿qué está percibiendo? Que únicamente no lo están tomando porque es gordo, que a su vez está afirmando que es gordo. Entonces, adivinen en qué bucle va a entrar. No está diciendo cada vez estoy mejor, tomo responsabilidad de mi cuerpo, es mi templo, etc. Entonces, la persona cree que no lo están tomando laboralmente porque es gordo. ¿Y qué es lo que genera esto? Acá hay el claro ejemplo para decir qué es lo que nos limita. Lo que nos limita no es aquello que sabemos. No es aquello
que no sabemos, sino aquello que creemos que sabemos. O sea, si yo digo, no me estás tomando porque soy gordo, yo creo que tú no me estás tomando porque soy gordo. Entonces lo que nos limita no es lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos. Esta persona diciendo esto se está limitando a un sinfín de posibilidades de aprendizaje simplemente porque se queda en yo tengo la razón. Esta es la única razón por la cual no me estás tomando como nómina en tu empresa. Imagínate que a su vez eso puede desembocar, como dice acá, en homicidio familiar. Entonces dice, los trastornos de carácter grave a menudo empeoran cuando las expectativas o demandas no se cumplen con rapidez. Paradójicamente, el cumplimiento de las expectativas tiende a inflar el ego, de modo que el enfado, la persona impaciente y la personalidad psicopática no sufren de baja autoestima, como se cree comúnmente, sino por el contrario, tiene egos hinchados. Bueno, el cumplimiento progresivo de esta grandiosidad interior tiene consecuencias dramáticamente desastrosas para la sociedad, de las cuales el tirano narcisista mesiánico es el ejemplo más evidente. La satisfacción del narcisista, las expectativas egoístas, no satisfacen o callan las demandas, sino solo aumentan la agresión. Por tanto, apaciguar no detener la agresión, sino la alimenta. La codicia del ego es insaciable y su frustración puede resultar en la despiadada y arbitraria muerte de literalmente millones de ciudadanos de a pie, inocentes, así como ejércitos enteros y poblaciones enteras. Familia, hagámonos responsables si sentimos ira. Dejémoslo ir, veámoslo, analicémoslo, hagámoslo consciente y dejémoslo ir. Debajo del ego hostil, enojado, furioso, está la sed de sangre de la misericordia del loquero de la antigüedad y también salvaje militante de la década actual. Las raíces profundas de esta ira, sed de sangre del odio son atávicas. El ide de Freud y el instinto de Tánatos. El ego inflado carece de la prueba de la realidad, así como de la mejoría por la razón, lógica o racionalidad. El líder mesiánico carismático es experto en alimentar la sed de sangre con la propaganda. La explicación psicológica de la liberación es la sensación de la autoridad o sociedad en la que se ahoga el superego clásico de Freud, la conciencia, derribado por acuerdo público. Esto está históricamente demostrado en el circo romano por la guillotina, durante la masacre de civiles en Manchuria, en la plaza de toros o en la masiva malevolencia demostrada por Pol Pot, el presidente Mao, Adolf Hitler y otros. La posición de ser un dictador arrastra la megalomanía naciente del primitivo, inconsciente aspecto del ego desde el inconsciente. El núcleo del ego es su creencia ilusoria de que es Dios. Paréntesis dice Nerón, César, el gran líder. La paradoja es que mientras que la realidad de la divinidad es infinitamente misericordiosa, su usurpación fraudulenta trae la masiva de crueldad, muerte y lo opuesto a la misericordia. La ira crónica requiere justificación, y por tanto la expresión común de la personalidad enfadada se ve en el clásico coleccionista de injusticias que se queja a las enfermeras y por extensión paranoide recoge las quejas para justificar la hostilidad. Es decir, yo estoy iracundo y obviamente tengo la razón y a su vez voy como recopilando un montón de cosas para seguir justificando mi hostilidad. Es notable que en los grupos de recuperación basados en la fe, como en los programas de 12 pasos, una máxima fundamental es que no hay resentimiento justificado. El ego también gusta de citar interpretaciones falsas de la historia para justificar su extremismo. No hay resentimiento justificado, lo vuelve a repetir, creo que en el capítulo 4 lo habíamos mencionado. Es un dicho básico que la percepción encuentra lo que busca. ¡Uah! Primero, resentimiento justificado no hay. Esa frase me encantó. Y después dice, es un dicho básico que la percepción encuentra lo que busca. Me encanta. La percepción encuentra lo que busca. O si buscas, encuentras, ¿no? Aquel que busca, encuentra. Por ejemplo, los motores de búsquedas en Internet.
Así, la promulgación y la propagación deliberada de la justificación histórica continúa en autodisponible durante siglos a costa de las vidas y libertades de los pueblos. Esto es característico de los odios religiosos que se prolongan durante milenios. Como señaló Mahatma Gandhi, ojo por ojo el mundo acabará ciego. Por tanto, el poder político de los líderes extremistas se basa en la continuación y la propagación del odio, ira, resentimiento, injusticia colectiva. En tales movimientos politizados, la paz, obviamente, sería la mayor amenaza posible. Lo testifica de la carrera de Yasser Arafat, que comenzó calibrando 440 y terminó calibrando 65. La propagación deliberada de la disidencia y el odio es el lado oscuro de la explotación y subversión de la libertad de expresión. Por ejemplo, jugar la carta de la raza, el sexo, la clase, la edad, etc. Trascendiendo la ira, gracias Hawkins. Es como, siempre primero requiero de saber para luego poder hacer, ¿verdad? Entonces, así como si yo tengo una incertidumbre de a dónde voy, no voy a experimentarlo de la misma manera que sabiendo. Es así de sencillo. Entonces vamos, trascendiendo la ira. Para la persona normal, la ira es vista como un perjuicio. Es una molestia transitoria y vista como perturbadora. Los antídotos obvios son la compasión, la aceptación, el amor y la voluntad de perdonar. Allí donde te da bronca una persona, una situación, una circunstancia, perdona. Dice, la trascendencia requiere la voluntad de la entrega de posicionamientos primarios. 1. Albergar resentimientos crónicos y el exprimir las injusticias. 2. Las expectativas poco realistas del mundo y las relaciones, incluyendo las expectativas de conveniencia, acuerdo, aprobación, cumplimiento, entre otros. Familia, ¿te ves entregando tus expectativas? 3. Entrega del propio egocentrismo como estilo de vida y centrarse en el propio cambio en lugar del mundo. 4. Voluntad de renunciar a las expectativas residuales infantiles de 2 años de edad, del yo, los demás y la percibida imperfección del mundo. Por ejemplo, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Según el programa de 12 pasos. Esta frase es una eminencia. La repito, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. 5. Asume la responsabilidad de llevar las actitudes infantiles interiores a la superficie y subordinarlas entonces a madurar y esencialmente más procesos gratificantes como la razón, el equilibrio y la preocupación por los demás. 6. Darse cuenta de que el resentimiento o la ira no tratan de lo que los demás son, sino de lo que no son. Es decir, no generoso en vez de tacaño, no desinteresado, sino egoísta, no cuidadoso, sino pensante. De nuevo, 6. Darse cuenta de que el resentimiento o la ira no tratan de lo que los demás son, sino de lo que no son. O sea, la ira dice, no es generoso en vez de tacaño. No es desinteresado, sino egoísta. No es cuidadoso, sino pensante. 7. Acepta la falibilidad humana y la limitación que en una porción de la población se debe a una incapacidad innata para ser autohonesto. Familia, qué hermosa es la honestidad. Di lo que piensas y sientes. Dice, el proceso de salida de la ira requiere honestidad interior y la disposición a entregar lo que no es íntegro y esencialmente inviable y reemplazarlo con autoconfianza. Otro proceso es utilizar el proceso ¿y entonces qué? En el que uno entrega escenarios aparentemente imposibles a Dios. Actitudes compensatorias que son mucho más poderosas que la ira son la dedicación, la razón, la humildad, la gratitud, la perseverancia y la tolerancia. También es útil ver que el ego interior se ha vuelto adicto a la artificial subida de ira, con sus características animales infladas.
También es educativo seleccionar un modelo exitoso y patrón propio de acuerdo con esos rasgos, como la determinación, el compromiso, la habilidad e integridad. Nadie obtiene ningún éxito por la envidia ni el vilipendio, sino por imitación. Así, la persona enfadada tiene que volver atrás y recuperar lo perdido en su propia educación y desarrollo. Es decir, familia, tú eres responsable de esta parte, volver atrás y recuperar lo perdido. Bloqueos. Como en otros niveles, los posicionamientos derivan en dualidades conflictivas que requieren la entrega del placer transitorio, de la indulgencia, de lo atractivo y la resistencia a las aversiones, a los aversores. La voluntad permite la entrega a corto plazo, la autoindulgencia para el crecimiento espiritual a largo plazo. La voluntad permite la entrega a corto plazo, la autoindulgencia para el crecimiento espiritual a largo plazo. Y dice, las dualidades de la ira, atrae y repele. Lo que atrae, dice, actúa con los sentimientos y en repele actúa bajo control, autocontrol. En atrae, dice, intimida y en repele perdona. En atrae, dice, sostiene y en repele suelta. En atrae, dice, castiga y venga. En repele, dice, sale sin un rasguño. En atrae, dice, autorreivindicación y en repele, exoneración. En atrae, volcado en los demás. En repele, retiene. En atrae, excitado, despierto. En repele, estar guay. No sé qué significa eso. En atrae, emocionaliza y en repele, piensa. En atrae, dramatiza. En repele, ignora. En atrae, expreso. Y en repele, sofoca. En atrae, prueba por sí mismo. Y en repele, despide. En atrae, tener razón. En repele, estar equivocado. En atrae, obtiene apoyo. Y en repele, se mantiene a sí mismo. En atrae, hinchar. Y en repele, apariencia débil. En atrae, es macho. Y en repele, débil. En atrae, gruñe, muestra los dientes. Y en repele, está en calma. En atrae, hay una excitación. Y en repele, hay paz. En atrae, hay gruñido. Y en repele, hay razón. En atrae, amenaza. Y en repele, hay un compromiso. En atrae, enjuicia. Y en repele, acepta. Familia, hemos terminado con el capítulo 7, ira, que calibra en 150. ¿Estás comenzando a notar cómo estamos ascendiendo cada escalón? Familia, mañana tenemos el capítulo 8, el orgullo, que calibra en 175. Vamos todavía cada vez más cerca a la calibración 200 y a partir de allí subimos en actitudes, familia. Así que nos vemos mañana. Gracias por compartirnos. Un abrazo, familia, por todo.